¿Dios es un Dios de ira o un Dios de amor? Punto número uno. Punto número dos, ¿contra quién descarga su ira al Señor? Muchos te van a decir, tienes que tener miedo a la ira de Dios. Pero tienes que tener miedo a la ira de Dios si realmente no estás en los caminos del Señor, si andas en caminos de impío. Aquel que te dice que tienes que tener miedo de Dios es porque no está firme a los pies de Jesucristo. Pero si tú estás firme a los pies de Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romano 8:1. Él no descargó su ira contra los apóstoles, contra sus apóstoles, descargó su ira con aquellos que no le amaban, pueblos que adoraban al sol, a dioses paganos o pueblos que se burlaban de él. Contra ellos descargó su ira, porque Dios no puede ser burlado. Si tú te burlas del Creador, entonces descargará su ira sobre ti. Algunos dirán, Dios es malo porque mata niños. Él te va a quitar lo que más amas en esta vida, incluyendo tus hijos, si te has burlado de Él, para que te des cuenta que Él no puede ser burlado. No hay que tener miedo a la ira de Dios si realmente estás firme a los pies de Jesucristo. El miedo que tienes que tener es por amor, no porque no estés en los caminos del Señor. El miedo a fallarle, el miedo de perder su amor, el miedo de andar en caminos impíos. Ese es el miedo que debes de tener a Dios. Porque entonces sí descargará su ira de ti porque te estás burlando de Él. Vas a la iglesia, pero fuera de la iglesia eres otra persona. Te comportas diferentes, andas en caminos de impío, haces todo lo que hace el impío. Y no haces a lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere. Que realmente hagas para que tú seas salvo, para que tú seas purificado. Pero Dios amó tanto al mundo, era tan grande su amor hacia la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde está la ira de Dios? Cuando Él sabía que Él iba a ser maltratado, iba a ser humillado, iba a ser crucificado, ya lo sabía. Porque la maldad de Dios, del hombre, perdón, es tanta que rebasa los límites de la normalidad. Pero aún así puso un punto de confianza en la humanidad, porque sabía que no toda la humanidad tenía el corazón podrido por ese 4% que había en la tierra. Puso a su Hijo aquí en la tierra para que tú fueras salvo, para que tú fueras redimido. Él, antes de descargar su ira, te llama a arrepentimiento. Él no quiere la muerte del impío, claramente nos dice Ezequiel. Claramente nos lo dice. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Yo no quiero la muerte del impío. Si el impío se apartara de todas sus transgresiones serán perdonadas y no le serán recordadas, así sea el peor de las personas. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo era un asesino que perseguía a los cristianos y aún así los perdonó. Pablo era de aquellos que mataba, arrastraba, descuartizaba, descapitaba a los cristianos y aún así lo perdonó. Es más grande el perdón de Dios que su ira. Solamente con aquellos que no están en sus caminos y aquellos que han rebasado los límites y aquellos que se han burlado de él, descargar su ira y te quitará lo que más quieres. Y si no te mató en ese momento, dirás, no me hizo nada la ira de Dios. Te dejó vivo, porque él sabía que la muerte no era suficiente para cobrarte. Te dejó vivo para que tú pagues en vida todo lo que debes.
te va a hacer llorar sangre, te va a hacer doblar rodillas, para que sepas qué equivocado estás y para que te acuerdes de aquel día en que te burlaste de él. Por eso te dejó vivo. Recuerden bien, el único miedo que debes de tener es el de perder su amor. Así como el miedo que tienes de fallarle a un hijo, fallarle a quien realmente amas. Ese miedo se debe anidar en ti, pero no un Dios de ira o porque vaya a descargar su ira porque tú no estás haciendo las cosas como son correctas. Si tú estás firme a los pies de Jesucristo, ninguna condenación habrá para ti. Él, antes de descargar su ira, te llama a arrepentimiento. Lucas 15:7 nos dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Él quiere que el pecador se arrepienta y vuelva al camino, que la oveja perdida regrese al camino. En Génesis 19 vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Porque era tanto la maldad de sus hombres que rebasaron los límites de la normalidad. 2 hombres fueron a visitar a Lot, 2 ángeles, y querían sacarlos para violarlos, cometer atrocidad con ellos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y Lot quería impedir entregando a sus hijas. Aquí tengo 2 hijas que no han probado varón. Pero les pido, hermanos, que no cometan tal atrocidad con estos varones. Pero no entendieron porque tenían el corazón podrido, porque la maldad de su corazón los tenía corroídos. Su alma estaba oscurecida por el mismísimo demonio. Y aún así, antes de destruirlo, Él los invitó a que se arrepintieran. Claramente lo vemos en Isaías 1, del 10 al 20. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escuchar la palabra de Jehová, si ellos hubieran escuchado la palabra de Dios, con solo ese hecho hubieran sido salvos, pero hicieron caso omiso. No quisieron escuchar la palabra de Jehová. ¿Para qué me sirve? Dice, la multitud de vuestros sacrificios, hastiados todos de holocaustos y de carne y de cebo de animales gordos. ¿Quién demanda esto de nuestras manos? ¿Quién le dijo que tenían que hacer esto? Me es abominable cuando me traen incienso. No lo puede sufrir más mi alma. Cansado estoy de todo esto. Él los llamó a arrepentimiento, les hizo saber que estaban mal. Oír la palabra de Jehová. Príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Pero no quisieron entenderlo y sufrieron las consecuencias de su ira. Son aquellos que sufrirán las consecuencias de su ira, no los que realmente le aman a los hijos. Sus apóstoles no sufrieron la consecuencia de su ira. Murieron y fueron asesinados algunos, sí, por la maldad del hombre, pero mataron el cuerpo, pero el alma no la pudieron matar. Porque el alma es la que está en fuego. Si tu alma está oscurecida, estarás con el mismísimo demonio. Pero si tu alma tiene la palabra de Dios y la luz de Dios, tú serás de Dios. Hasta la muerte será ganancia. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Así que tienes que amarlo con todo tu corazón y con toda tu alma, como Él lo indicó en su principal mandamiento. En Proverbios 23:26 dice, dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo, tu corazón para yo tomar el control de tu vida, para yo estar donde quiero estar, aquí en tu corazón. Porque Dios está en todos lados, pero no con todos, solo con aquellos que le abren la puerta de su corazón.
Pero si tú no le abres la puerta de tu corazón y no andas en sus caminos, no, y no estás en los caminos de Dios, estarás en los caminos del impío, en los caminos del enemigo. Y él sí descargará su ira sobre ti, que nos quede claro. Entonces, vemos que es tardo para la ira y que te llama arrepentimiento, y que aún así, siendo impíos, nos ha dado a su Hijo para que nosotros seamos salvos, que Él quiere que la oveja perdida regrese al camino, que Él quiere que el impío se arrepienta. Si el impío se apartara de todas sus transgresiones serán perdonadas. Pero con todo eso te has burlado de Él, con todo eso has hecho caso omiso de todo, de su palabra, de todos aquellos que se te arrimaron a dejar la palabra, aquellos que te invitaron al camino del bien, y tú seguiste lo mismo y te has burlado todo el tiempo de Dios. Entonces allí, si tú realmente tienes hijos, Él te los quitará uno por uno para que te des cuenta que Él no puede ser burlado. Así sean recién nacidos, te los quitará, para que te des cuenta que no puede ser burlado y que Él te dio la oportunidad que te arrepintieras. Pero Él no es un Dios de ira, es tardo para la ira y descargará su ira con aquellos que no andan en sus caminos y con aquellos que se burlan de Él, con aquellos que adoran a dioses paganos, con aquellos que viven en la lascivia, la fornicación y el adulterio. Para ellos será la ira de Dios, que nos quede claro.